Durante los últimos días se han registrado largas filas en las oficinas del seguro de cesantía, lo que muestra la preocupación de los trabajadores por la situación laboral en el país. Además, existe un incierto panorama en la economía chilena gracias a esta emergencia sanitaria. Para reflexionar sobre este tema, vamos a tomar contacto con Alejandro Ursúa. Él es analista económico y docente de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros vía Skype. Y es bueno, Alejandro, además que nos vayas despejando ciertas dudas. Qué difícil es hacer una proyección económica porque el panorama es tan incierto. Lo podríamos comparar, incluso aparece en la prensa hoy día, a lo que ocurrió, por ejemplo, con la crisis subprime e incluso ir más allá y compararlo con lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tanto así? Buenos días. Hola Priscila, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, efectivamente, el tema es complejo principalmente porque a diferencia de la crisis subprime, ¿no es cierto?, o de otras crisis como la crisis asiática, que en su minuto también vivimos a fines de la década de los 90, tenemos una crisis que parte de un punto de vista absolutamente distinto. Sabemos cómo parte el origen, pero no sabemos cuándo termina porque tiene características epidemiológicas. Esto se arranca, ¿no es cierto?, de la realidad económica y tiene un fuerte impacto en la actividad económica propiamente tal, pero el origen, obviamente, es un origen de salud, entonces, en donde prácticamente tenemos al mundo trabajando en torno a media máquina, en torno a un 70%, y tenemos, ¿no es cierto?, por otro lado, muchos gobiernos del orden tratando de poner políticas, ¿no es cierto?, para poder mantener acotada un poco la propagación de esta pandemia y, ¿no es cierto?, eso genera que prácticamente se hayan cerrado rubros completos del mundo, como principalmente el mundo turístico o aeronáutico, que obviamente están afectando con mucha fuerza, ¿no es cierto?, no solamente la actividad económica, sino que también las cifras del desempleo. ¿Qué tal? Buenos días, gusto Hola, José Luis, saludarte. buenos días. Ayer el Banco Igualmente. Central dio unas proyecciones que, por supuesto, a todos nos hicieron parar los pelos. Una contracción aproximada de un 2,5%. Si uno lo baja a personas, evidentemente da mucho susto en el sentido de la cantidad de empleo que se pueden perder y el deterioro de la calidad de vida. Pero por otro lado también apuntó que efectivamente, una vez que pase esto, debería ser un repunte bastante rápido. ¿Cómo leemos ese mensaje, digamos, que tenemos que sortear esta marejada y después vamos a navegar bien? A ver, el Banco Central, igual que el ministro de Orden, ha sido muy enfático, ¿no es cierto?, y otras opiniones también a nivel del mundo, entonces esto habla de un shock muy agudo, ¿no es cierto?, una caída muy aguda de la actividad económica, porque prácticamente vemos como en China se paró una parte importante del país, ¿no es cierto?, en Europa tenemos las mismas características, y obviamente esperamos que después, si esto lo graficáramos, ¿no es cierto?, esperamos que haya un rebote tipo V, ¿no es cierto?, tipo de corta, donde una vez controlada la pandemia se empieza a reactivar la economía y obviamente esto se reactive con los mismos bríos que teníamos, ¿no es cierto?, ojalá con los mismos bríos que teníamos antes. Razón por la cual encuentro que es muy importante las medidas que de alguna manera ha ido implementando desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, las medidas que ha ido implementando el gobierno, principalmente en tratar de proteger la liquidez de los mercados, tratando de proteger las fuentes de trabajo, cosa que en un momento determinado que seamos capaces de sobrepasar esta pandemia, automáticamente, ¿no es cierto?, se vuelve a recuperar las fuentes de trabajo y se vuelve a empezar a trabajar. Si no, obviamente, el escenario sería mucho más sombrío de lo que estamos viviendo hoy día. ¿Qué te parece esta ley de protección del empleo que finalmente fue promulgada ayer? Porque hay trabajadores que quedan en la más absoluta desprotección. Hablamos de quienes tienen trabajo por cuenta propia, quienes están trabajando honorario, pero ella es un grupo importante. ¿Te parece suficiente o hay que hacer más? Yo creo que tenemos que hacer más. Efectivamente, hay un porcentaje de la población, ¿no es cierto?, que hoy día queda absolutamente vulnerable y a la deriva en términos económicos en cuanto a su actividad. A diferencia de lo que pasaba, ¿no es cierto?, en otras partes, en otro escenario, ¿no es cierto?, como por ejemplo la tasa de desempleo que fue aumentando, todo este estallido social, la gente cuando perdía, por ejemplo, su plaza de trabajo en el comercio, a lo mejor podía hacer algún tipo de empleo por cuenta propia, como comercio ambulante, como transporte de esto, ¿no es cierto?, de transporte de pasajeros o alguna otra ocasión que obviamente con este COVID lamentablemente no se pueden realizar, por ende es mucho más profunda la realidad y tenemos un porcentaje no menor de la población que es la que se preocupa, ¿no es cierto?, de hacerse el día, entre comillas, para poder vivir, y los independientes que obviamente han visto fuertemente mermado su capacidad productiva y ellos también hay que buscar la forma, por un lado, lo que hizo el gobierno con esta ley ¿no es cierto?, de proteger el empleo a través del seguro de desempleo es un camino para la gente que está
¿no es cierto?, asalariada y con el empleo formal, y hay que ver de qué manera también somos capaces de poder ayudar y salir al batalla de la gente independiente. Y un tema que también es muy importante con respecto a esto es con la celeridad en la cual el gobierno va a salir la ayuda, porque tiene que ser con un timing muy, muy preciso, si no, de caso contrario, puede ser también que esté llegando tarde con sus medidas, pero en general lo que es tranquilizante, para mí lo que me genera un poco de tranquilidad es efectivamente la comunicación del Banco Central sumamente clara, muy proactiva, muy encima de lo que está pasando en la realidad, al igual como también el Ministerio de Hacienda. Bueno, la incertidumbre en todo caso está instalada y el gobierno está haciendo hartos esfuerzos para ir no solo en ayuda de las personas, sino que también en ayuda de las pequeñas y medianas empresas, que son sin duda las que más van a sufrir. Alejandro Ursúa, 1.000.000 de gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que la próxima vez sean noticias más optimistas para todos nosotros. Sí, ojalá, es lo que todos esperamos. Muchas gracias, Alejandro. Cierto, Buenos días. ojalá.